Hola, clase. Let's practice our story. But before we do, I wanted to take a moment to say hi to everybody. I haven't done that yet in these videos. Some of you I know are acquiring Spanish just by watching these videos because you're not able to make it to live class because of the time. The time difference is pretty crazy with me living here in Korea. So yeah, you're here in my apartment in Korea. Woo! Check out my plants. Las plantas. Yeah. En mi apartamento. So, ahora estamos en mi dormitorio. So we are in my bedroom. Yeah, you can see. Mi cama, my bed, mis plantas y un piano. Sí. So, yeah, thank you all for joining. Those of you who can't come to class, and those of you who come to class, thank you so much for coming to class because, without you coming to class, then we wouldn't have these videos and I wouldn't have these review videos to make. So, thank you so much. And please leave a comment below about how you're progressing. Like, what things have you noticed about your Spanish, and what were some like aha moments, or like, oh, I finally got this, or I was really excited when I was able to say, George es el chico número uno, or whatever it is for you. Leave it in a comment below, because when people see those comments, then they can really internalize, oh, wait, it's possible for me to do this too. And it gives them some inspiration. So some of you might know, or some of you might not know. And I feel like maybe I'm tooting my own horn, but I think you should know this, because maybe it will be inspiring to you. So I actually just started acquiring Spanish this year, April 21st. So I was really fortunate to find Blaine Ray's classes on YouTube that he was doing online. And what I did was I just watched them all like you are watching this right now. And I spoke to myself like a crazy person in my home, and practiced that way, pretending like I was in the class and just pausing each time anyone was speaking, and took their place, and then listened to them speak afterwards or before, depending on how I felt. So I say this to tell you that you can do this too. So, practice, practice, practice. Speak, 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 and answer these questions. And I think that you'll be really amazed with your progress and how rapidly you acquire this language, because you've already acquired your native language already, which for most of us watching this video is English. So you've already done language acquisition once. So the second time is going to be much faster. You don't need all those years of stumbling through words and trying to speak as an infant. You're gonna do it much faster this time. So that's my little shtick. Please leave comments below and like the video. And if you haven't subscribed already, the more people that subscribe and like this video and comment is what pushes these videos up on YouTube, so that other people can see them and that they can start acquiring Spanish too, just like you. And the more people that acquire Spanish this way, the more people can hear about TPRS, which, like, this method is just incredible. So please do that. Okay? Gracias. All right, so let's get into practice. Let me grab some water first. Gotta stay hydrated. Usually I edit that out, but I'll leave it in this time. All right. Clase.
¿Cuántas personas hay en el cuento? Correcto. Hay 4 personas en el cuento. Clase. ¿Cómo se dice el cuento en inglés? Do you remember? El cuento es the story. Story. Cuento means story. There are other words that mean story, like la historia, which is spelt like history with an I-A at the end. La historia. There are other words, but I can't think of them off the top of my head. So if you know some other words for a story, you can put them in the comments below. But we'll use el cuento because it's a pretty easy word to remember, and I like it. And that's what we use in my Spanish classes that I'm a student in. So, clase. ¿Cuántas? Oh, clase. ¿Por qué? ¿Por qué digo? ¿Por qué digo? Why do I say? ¿Por qué digo cuántas? And no cuántos. Porque personas son las personas. Una persona es la persona. Okay? La persona. So, because it's la persona, we change cuántos to cuántas. ¿Cuántas personas hay? So if we say chicos, chicos, ¿cuántos chicos hay en el cuento? Sí, hay 2 chicos en el cuento. So, chicos es cuántos y cuántas chicas hay en el cuento. Correcto, clase. Hay 2 chicas. Hay 2 chicos y 2 chicas. Sí, es interesante porque hay 4 personas en el cuento y 2 de las personas son chicos y 2 de las personas son chicas. Es interesante. Hay 2 chicos y 2 chicas. Ahora, clase, describe la situación sobre las personas. So, please pause the video and describe the situation so far. Ready? Go. Okay, welcome back. So, hay 4 personas en el cuento de la clase de español conmigo y hay 2 chicos y 2 chicas en el cuento. Clase. Hay el chico número 1, el chico número 2, la chica número 1 y la chica número 2. ¿Quién es el chico número 1? Correcto, el chico número 1 es George. ¿Y quién es el chico número 2? Correcto, yo soy el chico número 2. Soy el chico número 2. George es el chico número 1. Soy el chico número 2. Clase. ¿Quién es la chica número 2? Correcto. La chica número 2 es Cindy. ¿Y quién es la chica número 1? Correcto, clase. La chica número 1 es
Beyoncé. ¡Woohoo! Beyoncé. En la casa. Sí. George y yo y Beyoncé y Cindy. 4 personas en el cuento de la clase conmigo y contigo. Sí. Clase. Hay 4 personas en el cuento. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde está George? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde está Beyoncé? ¿Y dónde está Cindy? Habla. Correcto, clase. George, el chico número 1, está en Bummerville, California. Y yo estoy en Boise, Idaho. Y Beyoncé, la chica número 1, está en Menominee, Wisconsin. Y Cindy está en, why not, North Carolina. Sí. Pero, clase, ¿cómo se dice pero en inglés? Sí, correcto. But. P-E-R-O. Pero. Sí, pero. Pero, clase, George está en Bummerville, California. Pero George no es de California. Okay? Can you hear that, clase? What is the difference between es de and está? Sí. Es de means is from. He is from, she is from, it is from. Es de. And está means location, where you are now. Clase. George no es de California. No es de Bummerville, California. Es obvio que George no es de California. Clase. ¿De dónde es George? Correcto. George es de Berlín. Oh, celebración para George. ¡Wow! Berlín es una ciudad muy buena. Sí. George es de Berlín, pero clase, ¿está George en Berlín? ¿Está en Berlín ahora? Correcto. No está en Berlín ahora. Es ridículo, porque George está en Bummerville, California ahora. George es de Berlín, pero no está en Berlín. ¿Sí? Sí, es la verdad. Es cierto. Es cierto means it's sure, it's true, it's certain. Es cierto. Sí. Es cierto que George no está en Berlín, está en Bummerville, California. Es de Berlín, pero no es de California. Clase. Soy de Boise, Idaho. Correcto. No soy de Boise, Idaho. Clase. ¿De dónde? ¿De dónde soy? Sí. Soy de donde Menominee, Wisconsin. Es muy interesante. ¿No? Sí, es muy interesante. ¿Por qué es interesante, clase? Porque ahora, can you hear that? Ahora,
What does ahora mean? Yes, it means now. Ahora. So, ahora. Ahora, Beyoncé está en Menominee, Wisconsin. Y soy de Menominee, Wisconsin. Es una situación muy interesante para mí y para Beyoncé. Clase. ¿Es Beyoncé de Menominee? Correcto. No es de Menominee. Es obvio. ¿De dónde es Beyoncé, clase? Correcto. Beyoncé es de Casper, Wyoming. Celebración para Beyoncé. ¡Woo! Porque es una situación interesante. Porque Casper, Wyoming es una ciudad pequeña. Can you hear that? Es una ciudad pequeña. What do you think ciudad means? Casper es una ciudad, Menominee es una ciudad, Berlín es una ciudad, Bummerville es una ciudad. Sí, una ciudad means a city, la ciudad. Y pequeña, grande. Pequeña, grande. Small and big. Sí. Casper, Wyoming es una ciudad pequeña y Menominee es una ciudad pequeña también. Also, también. Sí, es interesante porque Beyoncé está en una ciudad pequeña y es de una ciudad pequeña también. Celebración para Beyoncé. ¡Beyoncé! Beyoncé es una persona que es de una ciudad pequeña. Clase. Cindy es de una ciudad pequeña. Sí, no es de una ciudad pequeña. Es ridículo y obvio porque ¿de dónde es? Correcto. Cindy es de London. ¡Oh! London no es una ciudad pequeña. Es una ciudad grande. Sí, es una ciudad grande. London es una ciudad grande. Y Cindy es de London. Pero, clase, ¿dónde está ahora? Correcto. Ahora, Cindy está en, why not North Carolina? Pero no es de North Carolina. Es de, correcto, es de London, una ciudad pequeña o grande. Sí, no es una ciudad pequeña, es una ciudad grande. Sí. Clase. George está en Bummerville, California. Pero, ¿está George solo? Correcto. No está solo. Está con... ¿qué? ¿Está con qué o quién? Correcto. George está con 3 mosquitos. Es una situación interesante y diferente porque hay 3 mosquitos. Clase. ¿Dónde está George con los 3 mosquitos? Sí.
George está en la sección de los mosquitos en Target, en Bummerville, en California. Sí. Clase, ¿cuántos mosquitos hay en la sección de los mosquitos? Correcto. Hay 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. Speaking of mosquitos, hay un... no hay un mosquito. Es otro insecto. No hay un mosquito. Hay otro insecto en mi dormitorio, en mi apartamento. Hola. Es un insecto pequeño, muy pequeño, ¿sí? Y un poco interesante. No sé dónde está el insecto ahora. Clase. George está en la sección de los mosquitos en Target en Bummerville, California. George no está solo. Sí, es una situación buena para George porque George no está solo. Clase. Describe la situación de las personas y dónde están las personas y de dónde son las personas. Por ejemplo, George está en Bummerville, California, pero es de Berlín y eres, you say eres about me, eres de Menominee, Wisconsin, pero estás, ¿ok? So, describe la situación. Ready? Go. Hola. Welcome back, clase. Ok. George no está solo. Está con 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. Clase. ¿Estoy solo? Correcto. No estoy solo. Y clase. Ahora eres George. ¿Okay? Eres George ahora. Y yo soy. Clase. ¿Estoy solo? Correcto. No estoy solo. ¿Estás solo? Correcto. No estás solo. Tú no estás solo. Clase. ¿Está Beyoncé sola? Correcto. Beyoncé está sola. Oh, pobre Beyoncé. Oh, no. Es una situación triste. Sí, es una situación triste porque Beyoncé está sola. Sí. Can you hear that? I say solo for George, solo for me, sola for Beyoncé. That's the same with cuantos and cuantas. Now, if you don't remember that, if you make mistakes on it, don't worry about it. Don't care. I'm just telling you so that you know, and maybe if it sticks, it sticks. If it doesn't stick, it doesn't stick. Language acquisition is about hearing it over and over and over and over and over and over until in your own time it sticks. And for some things, might stick really fast. And other things, it might take forever. Okay? So don't worry. If you say Beyoncé, estás solo, I understand you. And you can just work on it so that eventually you say Beyoncé está sola. Because when you say sola, a Spanish speaker is going to hear that you're talking about someone who identifies as female, as a woman. And if you say solo, they're going to hear that you're talking about someone who identifies as not a woman.
as someone who identifies as a man. So there's a difference there. But don't worry about it as a language acquirer. I don't like the word learner. As that, sympathetic Spanish speakers are going to totally understand. So don't worry about it. Just do your best to remember. Okay? So, Beyoncé está sola. Es una situación. No, clase. Tengo información extra. No es una situación triste para Beyoncé, porque Beyoncé está contenta con la situación. Sí, está contenta. No está triste con la situación. Beyoncé está sola, pero Beyoncé está contenta. Can you hear contenta? It's like content. Content means happy or content in Spanish. Beyoncé está contenta con la situación. Clase. ¿Está Beyoncé contenta o no está contenta? Correcto. Beyoncé está contenta con la situación. ¿Está Beyoncé solo o está Beyoncé sola? Correcto. Beyoncé no está solo. Beyoncé está sola. Sí. ¿Y está Beyoncé sola o está Beyoncé con los mosquitos o los elefantes o las personas? Sí, Beyoncé está sola. No está con mosquitos o elefantes o personas. Está sola. Y clase. ¿Está Cindy sola? Cindy no está sola. Cindy está con. ¿Con qué? Sí, Cindy está con 3 pingüinos. Sí. ¿Dónde está con los 3 pingüinos? Correcto. Cindy está en Whole Foods and Why Not en North Carolina con 3 pingüinos. Celebración para Cindy. ¡Woohoo! Cindy está con 3 pingüinos. George, tú eres George y estás con 3 mosquitos. Sí, estás con 3 mosquitos. Y yo, ¿estoy solo? No, no estoy solo. Estoy con un elefante en McDonald's. Sí, es interesante. ¿Un elefante pequeño o un elefante grande? Correcto. No es un elefante pequeño. Es obvio, es un elefante grande. ¿Y quién es el elefante conmigo? Correcto, es Jimmy. Jimmy es el elefante conmigo. Clase. Hay animales importantes en el cuento. ¿Quién es el insecto? No es un animal. ¿Quién es el insecto importante? Can you hear insecto? Insect? Correcto. Darwin es el mosquito importante. Darwin es un mosquito importante. ¿Por qué es importante? Correcto. Es importante porque es el mosquito. No.
lo siento. Es el presidente de todos los mosquitos del mundo. Sí. Darwin es muy importante. ¿Y por qué es Jimmy importante también? Correcto. Jimmy es la secretaria de todos elefantes de África. No los elefantes, no todos los elefantes del mundo. Solamente, can you hear that? Solamente, only, solamente los elefantes de África. Sí. Clase. ¿Quién es importante? Correcto. Darwin es importante y Jimmy es importante también. ¿Por qué es Darwin importante? Sí, porque Darwin es el presidente de todos los mosquitos del mundo. ¿Y por qué es Jimmy importante? Correcto. Jimmy es importante porque Jimmy no es el presidente, pero es la secretaria de todos elefantes de África. Sí. Hay 3 pingüinos con Cindy o Beyoncé. Sí, hay 3 pingüinos con Cindy en la sección de los pingüinos en Whole Foods. ¿Y quiénes son los pingüinos? So let's look at the screen. ¿Quién? And we have 3 pingüinos. So, ¿quiénes son los pingüinos? ¿Quién es el pingüino número 1? Correcto. El pingüino número 1 es Eddie. ¿Quién es el pingüino número 2? Sí, el pingüino número 2 es Freddy. ¿Y quién es el pingüino número 3? Correcto. El pingüino número 3 es Teddy. Eddie, Freddy y Teddy son los pingüinos con Cindy en la sección de no de los mosquitos, de los pingüinos en Whole Foods and why not? North Carolina. Okay, hi class. I actually had to break for a while and make a phone call. So now I'm back and we can finish. You wouldn't have known that if I had just edited it out and not said anything, but here's to being sort of authentic on camera. Because, you edit things and yeah, this isn't one take. My Spanish is not perfect, okay? And neither is yours right now. And we're growing together. That's part of this whole process. So I get to edit some of it out, but I don't get it all because even I don't know, all of it, all of I'm saying perfectly. But that's how we go. That's how we acquire. Okay, enough chit chat. We were talking about los pingüinos, los 3 pingüinos. So let's start there. Clase, ¿quién está con los 3 pingüinos? Correcto, clase. Cindy es con los 3 pingüinos. ¿Y dónde está Cindy con los 3 pingüinos? Correcto. Cindy está en Whole Foods, en la sección de los pingüinos, con los 3 pingüinos. Y clase, no clase. George, sí. George, ¿quién es
el pingüino número 1? Correcto. El pingüino número 1 es Eddie. ¿Quién es el pingüino número 2? Correcto. Freddy es el pingüino número 2. ¿Quién es el pingüino número 3? ¿El otro pingüino? Correcto. Teddy es el otro pingüino. Teddy es el pingüino número 3. Eddie, Freddy y Teddy. Clase. ¿Son los pingüinos importantes o interesantes? Correcto. Los 3 pingüinos no son importantes, son interesantes. Sí, son interesantes porque uno de los pingüinos es Eddie y uno de los pingüinos es Freddy y uno de los pingüinos es Teddy. Sí. Uno de los pingüinos es Eddie, uno de los pingüinos es Freddy y uno de los pingüinos es Teddy. Clase. ¿Por qué son los pingüinos interesantes? Correcto. ¿Por qué? Uno de los pingüinos es Eddie y uno de los pingüinos es Freddy y uno de los pingüinos es Teddy. Eddie, Teddy, Eddie, Freddy y Teddy. Es interesante, sí. Es una situación interesante. Y Eddie, Teddy y Freddy están ¿con quién? ¿Están con George o están con yo o están con... Oh, no está con yo. ¿Está conmigo o están con Beyoncé o están con Cindy? Correcto. Los 3 pingüinos interesantes no están con George y no están conmigo y no están con Beyoncé. Los 3 pingüinos están con Cindy. Sí. So, están, can you guess what están means from that? We have yo estoy, tú estás, él o ella está, están. Yes, they are. Add an N for están. They are. Sí. Los 3 pingüinos están con Cindy. Clase. ¿Quién están? Lo siento. ¿Con quién están los 3 pingüinos? Correcto. Los 3 pingüinos están con Cindy. ¿Y quién está con los 3 pingüinos? Sí, Cindy está con los 3 pingüinos. ¿Dónde está Cindy y dónde están los 3 pingüinos? Correcto. Cindy está en la sección de los pingüinos en Whole Foods en Why Not, North Carolina. Y los
3 pingüinos están con Cindy. Sí. Lo siento. Okay, clase. I want to try something a little bit different. So I'm going to read you the whole story now with all the practice, and you can listen and see how it goes, okay? Hopefully you can see this on the screen. Hay 4 personas en el cuento de la clase de español. Hay 2 chicos y 2 chicas. Uno de los chicos es George. George es el chico número 1. George está en California. Está en Bummerville, California. George es de Berlín, pero no está en Berlín. Está en California. Y George está en Target en la sección de los mosquitos. George no está solo porque hay 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. Uno de los mosquitos es Darwin. Darwin es un mosquito muy importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Es increíble. Lo siento. Es fantástico. George es importante también porque está en Target con el presidente de los todos mosquitos del mundo, Darwin. Los 2 otros mosquitos no son importantes porque son mosquitos normales. Uno de los mosquitos es Darwin 2 y el otro mosquito es Darwin 3. Darwin 2 no es importante y Darwin 3 no es importante también. Los 2 no son mosquitos importantes, son mosquitos normales. Soy el otro chico. Soy el chico número 1. No, soy el chico número 2. Lo siento. Estoy en Idaho. Estoy en Boise, en Idaho. Soy de Menominee, Wisconsin, pero no estoy en Menominee, Wisconsin. Estoy en Boise, en Idaho. Estoy en McDonald's, en Boise, en Idaho, en los Estados Unidos. No estoy solo, porque estoy con un elefante grande. El elefante es Jimmy. Jimmy no es un elefante normal. Es un elefante importante. ¿Por qué es importante? Porque es la secretaria de los todos elefantes de África. Así que soy importante también porque estoy con la secretaria de los todos elefantes de África. Uno de las chicas es Beyoncé. Beyoncé es la chica número 1. Beyoncé está en Wisconsin. Está en Menominee, en Wisconsin. Es una situación interesante porque soy de Menominee, Wisconsin. Y Beyoncé está en Menominee. Beyoncé no es de Menominee, Wisconsin. Yo soy de Menominee, Wisconsin. Beyoncé es de Casper, Wyoming, pero ahora no está en Casper. Beyoncé está en Menominee, en Wisconsin. Ahora Beyoncé está sola. No está con los mosquitos, no está con los elefantes, no está con las personas. Beyoncé está sola. Es una situación así, porque Beyoncé está sola, pero Beyoncé no está triste. Beyoncé está contenta con la situación.
Cindy es la otra chica. Cindy es la chica número 2. Está en North Carolina. Está en why not en North Carolina. Cindy no es de why not. Cindy es de London. Es interesante porque Cindy no es de why not, pero está en why not. Es interesante también porque es de London, pero ahora no está en London. Ella está en why not. Cindy no está sola. Cindy está en Whole Foods en la sección de los pingüinos con 3 pingüinos interesantes. Los 3 pingüinos son interesantes porque son Eddie, Freddie y Teddy. Es una situación interesante para Cindy y para los 3 pingüinos con Cindy. Celebración para la clase de español. ¡Wow! Ahora, describe la situación sobre de todo del cuento. So you can describe the situation about the whole story. Take as much time as you need. Pause the video. And you can say anything you can remember. And don't worry. Don't worry if you can't remember everything, okay? This is just to see where you are. And this is to use your memory. You can use a few notes to remember some names and places, but don't just read the story for this. For this, describe the situation from what you can remember. Let your mind make the connections to the muscles in your mouth to be able to speak this easily, okay? And then outside of class, you can read the story out loud like I did to you, and you can practice that way. But for now, just do whatever you can for memory, no matter how much you think it's only a little bit or if it's a lot, it doesn't matter, okay? Just do what you can. Ready? Describe la situación. All right, celebración para la clase de español. Wow! So, good job, everybody. I hope that this video was helpful. Like I said in the beginning, leave your comments below with your experience. This will only help to inspire others to do the same. And we can build a community of Spanish acquirers as we acquire Spanish together and, enjoy this time together. So I'm repeating myself, but whatever. Okay, I'm gonna edit this video either now or later, don't know. But I will see you soon in the next class and in our next review. Bye!